¿Empiezo tú? Sí, adelante. Sí, por favor. Empezamos con fractura cervical, torácico y lumbar. Aquí, como ya sabemos, la columna vertebral es un sistema formado por elementos rígidos, las vértebras y elementos elásticos, que son los discos intervertebrales. Estos van a estar conformadas por 4 tipos de vértebras, que es la vértebras cervicales, que son 7, y se clasifican de C1 a C7 y se encuentran entre el tórax y el cráneo. Su principal característica es su pequeño tamaño. Después están las vértebras torácicas, que esta es de C1 a C12 y se caracterizan por su articulación con las costillas. Después están las vértebras lumbares, que son 5 y se caracterizan por ser de gran tamaño, que es la L1 a la L5. Y por último están las vértebras coxígeas, que estas son 4 y se fusionan en un hueso triangular único llamado coxis. El cuerpo vertebral se trata de la parte anterior de la vértebra. El arco vertebral se trata de la parte posterior de la misma. Del arco salen las apófisis, que se pueden clasificar en apófisis transversas, que salen de los laterales, apófisis espinosa, que salen hacia atrás, y apófisis articular, que estas son 4. 2 de ellas salen hacia la vértebra superior y otras 2 hacia la inferior. También está conformado por los discos intervertebrales, que estos están formados por el anillo fibroso y el núcleo pulposo, el cual se mueve según la movilidad de la columna. Las causas más comunes de las lesiones de la médula espinal son accidentes automovilísticos, un 48%, caídas 16%. El resto de las lesiones de la médula espinal se atribuyen a agresiones, que son el 12%, deportes el 10% y accidentes laborales. Más del 80% de estas lesiones son en varones. Vamos a comenzar con las lesiones vertebrales. Estas son las fracturas que pueden comprometer el cuerpo vertebral, la lámina y los pedúnculos, y también las apófisis espinosas, las articulaciones y las transversas. Están también las luxaciones, que afectan típicamente las carillas articulares. Están las subluxaciones, que pueden involucrar una rotura de ligamentos sin lesión ósea, y están las del cuello, las fracturas de las lesiones posteriores y las luxaciones, que pueden causar un síndrome que asemeje aún en las arterias vertebrales y determinar un síndrome similar a un ataque cerebeloso del tallo encefálico. Está la lesión medular completa, que es parálisis inmediata, completa y flácida, incluida la pérdida del tono del esfínter anal, pérdida de toda la sensibilidad y actividad refleja y disminución autónoma por debajo del nivel de la lesión. La lesión cervical alta, lo que son a la altura de C5 o por encima, afectan los músculos que controlan la respiración y producen insuficiencia respiratoria. Pueden producir una dependencia del respirador, sobre todo en lesiones localizadas en C3 o por encima. La disfunción autónoma secundaria a una lesión medular cervical puede producir bradicardia e hipotensión. Esta entidad se denomina shock neurológico. La piel permanece caliente y seca. Pueden producir arritmias e inestabilidad de la presión arterial. La neumonía es una causa frecuente de muerte en pacientes con lesiones cervicales altas, sobre todo entre las que dependen del ventilador.
Lesión medular incompleta. Esta se produce una pérdida motora y sensitiva incompleta y el reflejo tendinoso profundo puede ser hiperactivo. La pérdida sensitiva y motora puede ser permanente o temporal según la etiología. Los síntomas se resuelven en 1 o varios días, pero la discapacidad residual permanece. Entre ellos vamos a tener el síndrome de Brough-Shaker, que esto se produce por una hemisección lateral medular. Los enfermos desarrollan una parálisis espástica homolateral con pérdida del sentido de la posición por debajo de la lesión. Está también el síndrome medular anterior. Este se debe a una lesión directa de la médula espinal anterior o a la arteria espinal anterior. Los pacientes pierden su sensación de dolor y la capacidad motora bilateral en la parte inferior de la lesión. Se conserva la fusión de la médula posterior, vibración y propiocepción. Síndrome medular central. Este suele afectar a pacientes con una estenosis del canal cervical. Esta puede ser congénita o degenerativa tras una lesión por hiperextensión. La función motora de los brazos se altera más que la de las piernas. Si se afectan las columnas posteriores, se pierde la sensibilidad postural, la vibración y el tacto superficial. Si el tacto espinotalámico se ve afectado, el dolor, la temperatura y la luz o el tacto profundo se disminuye. La hemorragia medular provocada por un traumatismo suele quedar limitada a la sustancia gris central cervical y produce signos de lesión de motoneurona inferior y adelgazamiento muscular, fasciculaciones y disminución de los reflejos tendinosos, que suelen ser permanentes. La debilidad motora suele ser proximal y se asocia a una alteración selectiva de la percepción del dolor y la temperatura. Está también la lesión de la cola de caballo. Esta es la pérdida motora sensitiva o de ambas modalidades, que suele ser parcial y se produce en las piernas. Los síntomas sensitivos generalmente son bilaterales, pero generalmente son asintomáticos y afectan a un lado más que al otro. Asimétricos, perdón, y afectan más a un lado que a otro. Disminuye la sensación en la zona perianal. Esto se le llama anestesia de silla de montar. Puede producir una disfunción del intestino y de la vejiga, ya sea incontinencia o retención. Los hombres pueden tener disfunción eréctil y las mujeres una reducción de la respuesta sexual. El tono del esfínter anal es laxo y los reflejos bulbocavernosos y anales son anómalos. Estos hallazgos pueden ser similares a los encontrados en el síndrome del cono medular. En el diagnóstico los vamos a evaluar por la evaluación médica, la radiografía simple, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. En el tratamiento vamos a tener inmovilización, mantenimiento de la oxigenación y perfusión medular, tratamiento de sostén, estabilización quirúrgica cuando sea apropiado y cuidados sintomáticos a largo plazo y rehabilitación. Para las fracturas torácico-lumbares, esta nos hablaba que había 3 clasificaciones más usadas, que era la clasificación de Dennis, la de Marger, que también es AO, y la del sistema Thoracolumbar Injury Classification System. Empezamos con la de Dennis, que la descubrió Francis Dennis en 1983. Este divide las vértebras en 3 columnas para ubicar el sitio de daño, ya sea óseo, ligamentoso o neurológico. Se basa en imágenes obtenidas por medio de tomografía axial computarizada,
enfatizando la importancia de la columna medial, combina el aspecto estructural y el grado de inestabilidad. Cada fractura es catalogada como producida por compresión, estallido, flexodistracción y fractura de luxación. La gravedad de la lesión se establece por el número de columnas involucradas y de estas combinaciones surgen subclasificaciones que se dan un total de 20 grupos. Y aquí la tenemos, esta es la clasificación de Dennis. Ya les comenté, sus categorías es fractura por compresión anterior o lateral, fractura por estallido, que también se le llama tipo burst, fractura por flexión, distracción y fractura de luxación. Después está la clasificación AO. Esta se descubrió en 1994 y es la más usada. Esta clasificación divide las fracturas por mecanismo de lesión. Divide las fracturas según el mecanismo de lesión, que puede ser por compresión, que es la A, distracción, que es la B, y traslación con sus subtipos respectivos. La progresión de las fracturas desde el tipo A al C se relacionan con incremento de la lesión ósea y de los ligamentos, mayor desplazamiento, mayor inestabilidad e incremento del riesgo de la lesión neurológica. Y aquí está. El tipo A, que es por compresión, cuando afecta a la columna anterior y se subdivide en 3 grupos, A1, A2 y A3. El tipo B por distracción, que es B1, B2 y B3. Y el tipo C, este es multidireccional con desplazamiento. Y por último está la clasificación de TLCI-SS, que esta se descubrió en el 2005. Los 3 componentes básicos del sistema de clasificación incluyen mecanismo de lesión, integridad de complejo ligamentoso posterior y estado neurológico. Perdón, es que se trabó. Y esta es, la última que acabo de decir, que se va a conformar por integridad de complemento ligamentario posterior. Aquí está la tabla de clasificación.
Y pues esta clasificación se va a considerar que a mayor puntaje, mayor gravedad de la lesión. 3 o menos va a haber tratamiento no quirúrgico. 4 puede ser tratado en forma quirúrgica o no quirúrgica a criterios del cirujano. Y 5 o más puntos va a haber tratamiento quirúrgico. Y sería todo. Muy bien, excelente. Excelente, excelente. Solamente voy a ampliarme en tres conceptos acerca de las lesiones de la columna vertebral. Uno de ellos es cuál es la valoración neurológica estándar para una lesión de la columna vertebral. Ahorita lo vamos a ver. Voy a compartirles mi pantalla para que les muestre yo un formato que se ha diseñado y que se ha aceptado como un método estándar confiable para hacer una evaluación neurológica y establecer el nivel neurológico del daño medular cuando existe este en las fracturas de la columna. Y posterior a esto se establece una escala que se les voy a mostrar ahorita también, que se llama escala de Frankel, que es la escala que va de la A a la E, y que una es desde el nivel neurológico en donde hay integridad neurológica, no hay daño, hasta el máximo grado que es pérdida de la función motora y sensitiva. Eso es lo que nos va a decir la escala de Frankel para establecer la severidad del daño neurológico. Entonces, se llama escala de Asia, así como se escribe, A-S-I-A, Asia, como el continente. Nos dice qué nivel neurológico es el afectado y la escala de Frankel nos va a decir cuál es el grado de lesión neurológica que tenemos en nuestro paciente. Y por último, algo que comentábamos aquí que comentabas aquí en la presentación es la escala de la clasificación de Dennis acerca de cuáles son las lesiones más inestables y cuáles son las lesiones más estables, ¿no? Las inestables son las que Dennis propuso que nuestra columna en un corte sagital, en un estudio de tomografía axial computada, podemos establecer tres líneas, tres divisiones, y podemos plantear nuestra imagen de nuestra columna en tres porciones. La columna anterior compuesta por los cuerpos vertebrales, la columna media que está compuesta por el canal medular, el arco óseo del conducto medular, las láminas, todos los elementos óseos que conectan a la columna posterior que está constituida por las apófisis espinosas y por los ligamentos. Todas las estructuras que conectan a la columna posterior con la columna anterior es la columna media. Ahorita lo vamos a ver a través de una imagen. Y esa es la escala de Dennis. ¿De acuerdo? Entonces, ya para terminar con la clase, vamos a ver todo de lo que yo les hablaba a través de mi pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces esto es para que ustedes tengan una fuente. Esta es la fuente más confiable, pero sobre todo es la más estandarizada, ¿de acuerdo? Lesión medular, esta es la clasificación de Asia y nos dice cuál es la definición de una lesión medular completa. Ya la vimos aquí en la presentación, cuál es una lesión incompleta. Y este formato pues lo podemos imprimir y nosotros podemos ir marcando con una palomita mediante los estímulos que aquí nos marca en este formato, estímulos suaves, pinchazos, para establecer el nivel sensitivo según el dermatoma. Y para efecto de valorar la función motora nos basaremos en la escala de Daniels, que es la escala que estandarizada que nos dice cuánto grado de fuerza tiene nuestro paciente, ¿no? Desde el movimiento pasivo, con ayuda, en contra de la gravedad o en contra de la gravedad más resistencia. Esa es la escala de Daniels. Y la escala de Daniels nos va a permitir establecer la función motora. Entonces, teniendo la función motora y la función sensitiva, nivel motor, nivel sensitivo, podemos establecer
el nivel del daño neurológico. ¿De acuerdo? Y ya de paso aquí tenemos nuestra escala de Frankel. Como decíamos, hay Frankel A, B, C, D y E. Es la pérdida de la función motora completa. Mientras que la Frankel E es la preservación normal de la función motora y sensitiva. ¿De acuerdo? Y están los niveles intermedios de B, C y D. ¿De acuerdo? Pero esa es la escala de Frankel. F, R, A, N, K, E, L. Frankel. Así como se escucha, nada más que con K. Aquí está ya en una tabla, nuevamente nuestra escala de Frankel. Cuando hablamos de una lesión Frankel A, es una lesión, una pérdida completa de la función motora y sensitiva. Cuando hablamos de una lesión medular Frankel E, es porque tenemos una integridad de ambas funciones, motora y sensitiva. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ya vimos nuestra escala de Asia para establecer el nivel neurológico afectado. Ya vimos la escala de Frankel para determinar si es una lesión medular completa o incompleta o sus términos medios. Y por último, esto es muy importante, las tres columnas de Denis. Estamos entonces ante un corte sagital de nuestra columna, como nos lo podría representar, por ejemplo, un corte sagital de tomografía de la columna. En rojo tenemos la columna anterior, la cual involucra únicamente los segmentos de los cuerpos vertebrales. Cuando se fracturan los cuerpos vertebrales, cuando tenemos fracturas por compresión, por ejemplo, por estallamiento, pues es en la columna anterior. Es eso, aunque la columna se haga cuña, aunque se aplane, la fractura no será inestable, será una fractura estable, de acuerdo a la que involucra a la columna anterior. La que involucra a la columna media sí puede tener ya cierto grado de inestabilidad, porque la estabilidad la brindan los elementos posteriores, es decir, lo que tenemos en amarillo, ¿sí? La columna posterior. Entonces, una lesión en la columna media, en la porción azul, puede representar una inestabilidad de la columna. Y quizás, dependiendo de su severidad, requeriría de un manejo quirúrgico. Pero si lo tenemos en la columna anterior, será manejo conservador. Son fracturas benignas, muy dolorosas, pero benignas. Y cuando tenemos una fractura en la columna media, es probable que el paciente requiera de un manejo de una estabilización quirúrgica. Sin embargo, cuando la fractura involucra también los elementos posteriores, es decir, lo que tenemos ahí como las apófisis espinosas, los ligamentos interespinosos, el ligamento amarillo, todos los ligamentos longitudinales de la columna, se pueden ustedes dar cuenta que eso es lo que en realidad brinda estabilidad a la columna. Si esos elementos están fracturados o rotos o desplazados, será una fractura inestable. Y entonces es un criterio absoluto para que el paciente requiera de una estabilización vía quirúrgica. ¿De acuerdo? Entonces, rojo, manejo conservador, azul, 50 y 50, y amarillo debe de ser de manejo quirúrgico. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran comentar? No. Todo bien. Doctor, ¿aquí cuánto tiempo necesitaría hacer el manejo conservador? Bueno, las fracturas, el manejo conservador realmente, pues como en todo, el cuerpo vertebral es un hueso esponjoso con una alta capacidad de vascularidad y una alta capacidad de cicatrización y de consolidación. Entonces es un hueso que estará cicatrizado en un término de 8 a 12 semanas en el adulto. Quizás estas fracturas también son propias del anciano. A veces son fracturas que el anciano ni siquiera lo percibe. A veces lo tenemos como hallazgo. Tenemos ancianos de 70 años, 75, que les tomamos una radiografía y ahí tienen su fractura por compresión. En realidad tienen una vértebra colapsada y pues ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Porque son a través de mecanismos de baja energía. Entonces, propios de pacientes con osteoporosis, ¿no? Con osteopenia. Y entonces ahí la fractura tardará en consolidar 16 semanas o 20 semanas, ¿no? Aunque no es un criterio, no es un, no es un, no es un
requerimiento tan importante que estas fracturas consoliden rápidamente como aquellas del esqueleto axial. Porque pues se sabe que es una fractura estable, entonces aunque haya dolor y aunque no haya consolidación todavía, el paciente puede seguir desempeñando sus funciones con el uso de un corset. Y estarle tomando radiografías de control, tomografía a lo mejor. Y lo que tarde, 16 o 20 semanas, no hay mayor problema. Es una fractura estable. Ok. ¿Cuál es el estudio de imagen? ¿O cuál es la forma de que cómo nosotros vamos a abordar a nuestros pacientes a través de los estudios de imagen, a nuestros pacientes que tengan fractura de columna? ¿Cuál es? Con la toma de radiografías. La serie de trauma, es decir, el paquete de proyecciones radiológicas que nosotros solicitamos a nuestro paciente con una lesión por trauma, van desde radiografías de cráneo, API lateral, tórax óseo, anteroposterior de pelvis y lateral y anteroposterior de los 3 segmentos de la columna. Esa es la serie de trauma de nuestro paciente. Entonces, de primera instancia nosotros detectaremos o haremos una búsqueda intencionada de fracturas de columna en un paciente con mecanismo de alta energía, accidentes automovilísticos, lo dijeron en la primera diapositiva, y es cuando nosotros estableceremos nuestra primera sospecha de columna ante un hallazgo en unas radiografías de columna. ¿Cuál es el estudio de mayor sensibilidad, de mayor confiabilidad, el más estandarizado para poder hacer ya un diagnóstico específico, una clasificación y hasta un pronóstico? La tomografía axial computada simple de la columna. La tomografía axial computada simple de nuestra columna en los cortes sagitales nos permite, por ejemplo, ver la Denis. En los cortes coronales nos va a permitir saber si la columna tiene alguna desviación en el plano frontal, y sobre todo en los cortes axiales nos va a permitir saber si el conducto medular está invadido por fragmentos óseos. En las fracturas por estallamiento, los fragmentos óseos se distribuyen hacia todas partes, incluyendo hacia la parte posterior en donde está el conducto medular. Entonces es un criterio importante, porque cuando los fragmentos óseos por una fractura por estallamiento del cuerpo vertebral no invaden el conducto medular, está toda la situación bajo control, no habrá déficit neurológico y será una fractura que se puede manejar de manera conservadora. Pero cuando en los cortes sagitales en una tomografía encontramos invasión de los fragmentos óseos hacia el conducto medular, tenemos que empezar con una valoración neurológica minuciosa, seriada, medidas de inmovilización y buscar la estabilización y la descompresión del conducto medular de la forma más rápida posible. Estamos ya en contra del reloj, porque los fragmentos óseos están invadiendo el conducto medular, están comprimiendo estructuras neurológicas y pueden condicionar una pérdida de la función neurológica en ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces nos iremos al corte axial de nuestra tomografía axial computada simple. Recuérdenlo, estudios de imagen de abordaje, radiografías. Estudios de imagen de seguimiento también se tomarán como urgencia en el momento que recibamos a nuestro paciente en nuestro servicio de urgencia. Es la tomografía axial computada. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. No. Ah, doctor. Muy bien. Entonces, terminamos esta clase por hoy. Y nada más para hacerles un anuncio de que el próximo taller, ojalá se vayan organizando ya en la próxima tanda de ustedes, pues serían como 8 más o menos, o 9 a lo mejor, no sé. Voy a hacerlo dentro de 3 semanas, en fin de semana, quizás también en domingo o en sábado, depende cómo disponga yo del material para la realización del taller, pero sería bueno que ya se organizaran en la segunda tanda para el taller, que será en 3 semanas. Del fin pasado, 3 semanas, contamos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Excelente. Bueno, pues sí, ya no hay dudas ni comentarios. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Mañana, Ok, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.